Bueno, y para concluir vamos a abordar la última visión, la visión más cercana a los territorios que estamos hoy aquí presentes, la mayoría, la de un grupo de acción local, la del grupo Tagus. Yo creo que presentarlo casi que sobra. Es la comarca de Tajo-Salor-Almonte, que bueno, pues ha elaborado su estrategia de especialización inteligente en torno a la torta del Casar, como elemento diferenciador. Y hay que reconocer, bueno, pues que es la única experiencia que tenemos en el territorio extremeño en los que se ha abordado este difícil tarea o difícil todavía contenido. Nos va a exponer su modelo María Ángeles Muriel, técnica de proyecto de la entidad y coordinadora de la estrategia de especialización inteligente de Tagus. Así que, María Ángeles, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes, y son tardes ya. Vamos fatal de hora, estamos ya fuera de horario. Y bueno, primero agradecer a la organización que nos haya invitado a estar aquí esta tarde y darnos otra vez la oportunidad de contaros cómo hemos hecho esto de la estrategia de especialización inteligente. Algunos ya lo habéis escuchado por cuarta vez, creo, la cuarta vez que lo contamos. Pero nos lo planteábamos la última reunión de grupo allí en el Casar, intentar dar otra visión de lo que hemos hecho con la estrategia, no quedarnos solamente en la pura metodología que hemos utilizado, que, pues como decía Jordi, estamos probando, estamos experimentando, estamos intentando encajar pues todo un poco de lo que hemos venido hablando durante todo el día y darle más un enfoque a qué supone para un grupo de acción local poner en marcha una estrategia de este tipo, qué ha supuesto sobre todo para Tagus y sobre todo al final de la presentación pues nos gustaría mostraros un poquito cómo lo estamos ejecutando. Y el planteamiento además surge pues porque hemos tenido algunas interrogantes que contestar, algunos compañeros pues, que se acercaban a nosotros o que más o menos nos preguntaban que si era obligatorio, que si no era obligatorio, que ahora cómo hacíamos, que si había que seguir haciendo lo mismo, que si ya no, que si ahora había que hacer una cosa totalmente diferente. Bueno, en fin, interrogantes que estaban ahí que yo qué sé, dentro pues eso, de nuestra inexperiencia todavía, de que es un modelo que está en vivo, que está en proceso, que estamos haciéndolo crecer en la medida que podamos, pues vamos a intentar dar respuesta. Algunas interrogantes. ¿Por qué desde Tagus iniciamos el diseño de una estrategia de especialización inteligente en un entorno comarcal? Y esto un poco va a ser el guión de la presentación. Hay cuatro grandes áreas, porque entendemos, en ese apartado rojo de búsqueda de nueva financiación y nuevas oportunidades del GAL, porque hay un ecosistema de innovación, son esas nuevas conversaciones que se producen en el territorio y que se dan soporte en herramientas, algunas virtuales, otras presenciales, porque hay que determinar también, y esto está conectado por lo que nos viene diciendo Europa y lo habéis visto esta mañana, como nos decían desde la responsabilidad social empresarial, estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de modelo, hay que pensar de manera diferente y hay que determinar cuáles son nuestras ventajas comparativas y introducir procesos de innovación en los territorios. Y porque hay una cosa que soporta todo esto y que es nuestro ADN, que es ese partenariado, esas relaciones de participación de las que somos garantes y garantizamos en nuestro día a día y donde ese proceso de innovación también se aplica a nosotros. Somos parte de ese ecosistema de innovación y estamos aprendiendo en todo esto. Incorporamos a nuevos agentes, incorporamos ese sector del conocimiento y en muchas ocasiones lo hemos hablado. ¿Qué ocurriría si sentáramos a la universidad? ¿Qué ocurriría si sentáramos a los centros tecnológicos en el territorio o en conexión pura y dura en una mesa con nuestros empresarios y los pusiéramos a trabajar de forma conjunta? Fuéramos capaces de trasladar todo ese conocimiento que se produce ahí a nuestras empresas y materializarlo en proyectos concretos. Bueno, pues ese más o menos es el guión que vamos a utilizar para la presentación, aunque hay algunas interrogantes más que surgían, como que si eso significa tener que romper con lo anterior. Desde Tagus siempre hemos pensado que la puesta en marcha de la estrategia no significa para nada un rompimiento, significa coordinar ambos modelos en el territorio. Seguiremos haciendo diversificación, seguiremos teniendo nuestros programas como los hemos tenido hasta ahora, seguiremos con nuestra subvención a expedientes, seguiremos con nuestras juntas directivas,
Pero lo que sí entendemos es que se puede coordinar perfectamente con un proceso de especialización al territorio. De hecho, nosotros en la ejecución, también primigenia ahora de la Estrategia de Especialización Inteligente, lo estamos haciendo con el cierre de este propio programa. O sea, hace unas semanas teníamos encima de la mesa una coyuntura en esto que nos está pasando habitualmente en este momento, que es cierre de programas, proyectos que se caen, dineros que vienen al grupo y que hay que gastar en proyectos. Pues gracias al ejercicio que habíamos hecho en el territorio de trabajar esos sectores de especialización o esos sectores de especialización y el arrastre que se produce al territorio, teníamos claramente identificado dónde podíamos gastarnos el dinero y cuál era un poquito el destino de esos fondos un poco que quedaban ahí a criterio de cierre, de un cierre de programa. Porque además el diseño de la estrategia que tenemos que encarar, y esta mañana ya nos lo decían, que con mayor o menor celeridad lo tendremos que hacer rápido, podemos incorporar esos procesos de descubrimiento emprendedor y en los talleres que hemos hecho en el territorio ya introducíamos la posibilidad de que de esos procesos participativos habría resultados que vienen a la estrategia de especialización inteligente, pero que también lo que no fuera aquello vendría también a suministrarnos de conocimiento para elaborar la estrategia de desarrollo comarcal para el siguiente periodo de programación. ¿No? Estamos hablando de enfoque líder. ¿Y por qué? Porque los PDRs comarcales y la estrategia de especialización pues, producen armonía en el territorio, pueden producir muchísimas energías y, sobre todo, y esto es importantísimo, nuevos entornos colaborativos con otras entidades de fuera del territorio. Algunas interrogantes más, que por qué también, que por qué hacíamos esto de la RIS3, que en principio cuando Jordi nos ponía aquel panorama delante de los ojos decíamos, pero nosotros tenemos capacidad tenemos músculo, esto que se llama ahora tanto decir del músculo, nosotros tenemos músculo para enfrentarnos a un proceso de innovación tal y como viene de los sistemas de innovación regionales, nacionales. Nosotros desde el territorio tenemos capacidad de eso y la verdad es que nos entraban muchas dudas y muchos miedos, pero decíamos, a ver, ¿pero qué es lo que dice esta RIS3? ¿RIS3 de qué nos está hablando? ¿De bottom-up? Joder, esto saben ustedes. ¿Y de qué vas a hablar? Del principio de subsidiariedad, de que efectivamente al final todas las políticas europeas descansan en la esfera más cercana al ciudadano. Pues ahí también tenemos músculo. Y que hay un proceso de participación garantizado en una cuádruple hélice de las que 3 ya teníamos en nuestra haber. O sea, teníamos la ciudadanía, teníamos la administración pública, teníamos los empresarios, el tejido social. Hay que incorporar el conocimiento, ya lo veníamos nosotros también pensando. Oye, qué bien si aquí incorporamos a la universidad, etcétera, porque es un entorno cercano y directo al territorio, y eso es lo que también pretende la RIS3, materializarse de alguna manera, porque tiene que ver con el diseño de estrategias comarcales y tenemos un periodo de programación enorme delante de nosotros con una Europa 2020 ahí que nos llama así constantemente, y porque nos permite aumentar la masa crítica, favorecer que otras entidades, otras organizaciones se incorporen a nuestros territorios y nos haga crecer. Y en eso estuvimos, ahí dándole vueltas para poner en marcha pues esto, que la verdad es que lo hemos hecho de una manera, pues, sobre todo con mucha ilusión, teniendo en cuenta que el proceso es un proceso consensuado y por eso lanzamos esa pregunta hace un momento, ¿es necesario que haya 24 de estrategias de especialización inteligente? La respuesta es no. O por lo menos desde la humildad de Tagus entendemos que no es necesario 24 estrategias, a no ser que los 24 territorios entiendan que necesitan una estrategia de especialización inteligente. O sea, para nosotros es importantísimo que eso descanse en un proceso consensuado por todos los agentes políticos, económicos y sociales de un territorio. Porque sí podemos compartir patrones de especialización, sí podemos beber todo de lo que una RIS3 a nivel regional significa, esos procesos innovadores que se incorporan a los sectores y que al final tienen que materializarse en las empresas, de eso sí podemos perfectamente, de alguna manera, orientarnos y estar ahí presentes, pero lo que no es posible es que compartamos estrategias. Eso es imposible, cada uno debe tener la suya, porque ese partenariado en el que estamos significa que el consenso es piedra angular en la estrategia, o por lo menos en el modelo que nosotros hemos desarrollado. Pues eso, ¿por qué nuevas oportunidades? Pues aquí me voy a detener poco porque vamos un poquito más de tiempo, ya lo hemos visto a lo largo de toda la mañana. Porque hay una estrategia Europa 2020 que sostiene que hay un crecimiento inteligente, sostenible, integrador. Porque hay un Horizonte 20, hablamos de fondos, de los dineros, con una bolsa ahí dispuesta a quien
bueno, pues se suma a las políticas que Horizonte 2020 proclama o de alguna manera promueve, y porque nuestra estrategia de especialización inteligente conecta las políticas europeas, nacionales y regionales pues, con todos esos sistemas de innovación y tecnología que se proponen. También porque hemos conectado todas esas políticas con una visión de futuro, por eso lo del proceso participativo y la necesidad de que sea algo compartido por todo el territorio, porque produce esas ventajas competitivas y porque requiere de ese partenariado de actores. Al final es una visión de futuro consensuada y que tiende hacia la excelencia. Lo poníamos ahí abajo otra vez. Ojo, la obligatoriedad de la RIS3 recae en los gobiernos regionales y nos mostraban cómo hay un sistema de seguimiento y evaluación que va a permitir un poco medir la marcha de la puesta en ejecución de la RIS3. Y esto que es tan obligatorio para los gobiernos regionales, para nosotros lo que produce es poco encorsetamiento y las garantías de que lo que hacemos lo hacemos desde esa inexperiencia, pero lo hacemos un poco con la vista puesta en qué es lo que queremos y que eso se ha trabajado así, en qué es lo que queremos. Eso no significa que no tengamos nuestro propio sistema de evaluación y seguimiento, que hemos también elaborado, un calendario totalmente pautado, con cada uno de los retos que también luego os enseñamos, que hemos programado dentro de una estrategia y temporalizado las acciones, cómo se tienen que ir produciendo en el territorio, en qué momento, en qué cuantía, etc. O sea, tenemos nuestro propio seguimiento y evaluación de la RIS3. Pero nadie nos lo va a pedir, excepto la propia obligación y responsabilidad que tenemos con el territorio de ir cumpliendo con esa visión de futuro que entre todos hemos creado. ¿Y por qué? Porque al final es una ventana abierta al mundo. Porque todo esto que supone la RIS3 y todo este cambio que provoca la RIS3 desde Europa, tenemos que también nosotros beneficiarnos de ella. Tenemos que intentar que esos puestos de trabajo sobre el conocimiento, ese talento del que hablaba Víctor y Patricia, se cree también en el medio rural, provocar que ese talento, esos tecnólogos, se incorporen a nuestra masa crítica y trabajen con nosotros en el territorio. Porque hay que apostar por los puntos fuertes, aprovechando todas esas sinergias y oportunidades económicas, porque debemos intentar también que haya más impacto y visibilidad de la financiación de la Unión Europea en los territorios, y porque la innovación aplicada al territorio es algo que nos recordaba el otro día también en unas jornadas que tuvimos en Cáceres, requiere una dimensión compleja y multidimensional, que es lo que nosotros somos, ¿no? Esto no es un proceso sencillo, hay que atender a todo el territorio y esa dimensión hay que tenerla muy en cuenta. En cuanto a la financiación, que es otra de las cosas que pues, también tiene sus preguntas, ¿cómo se va a pagar esto? Pues hemos ideado también unas fuentes de financiación públicas y privadas, y dentro de las privadas hay movilización de capital de inversión privada, estamos hablando de las propias empresas, y lo interesante de esto quizás sea la capacidad de generar programas y proyectos con ese entorno empresarial y con esos nuevos actores que se incorporan, sobre todo esas entidades que han formulado con nosotros la cuádruple hélice, que es como una especie de observatorio de fuentes de financiación que nos va a permitir, una vez diseñada la estrategia, identificar claramente dónde está la fuente de financiación para ir como más derechitos a por ello. Eso no significa que sea TAGU siempre el que lidere, porque a lo mejor tampoco tenemos músculo en ese sentido, un determinado proyecto Horizonte 2020, pero sí en consonancia con esas otras entidades del conocimiento que se incorporan a la estrategia, provocar que esa estrategia se cumpla y que TAGU de alguna manera esté allí presente. Al final, el objeto es que eso quede en el territorio, no tanto que la entidad del Grupo de Acción Local sea quien titularice esa financiación. En el diseño de proyectos, al igual que nuestra cuádruple hélice, pues hemos incorporado esas entidades, Fundaci Parque Científico Tecnológico, la Universidad Fundación Sociedad de la Universidad de Extremadura, CETAE, Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, la Diputación de Cáceres, Avante y otros que luego os enseño. Y este es nuestro modelo de financiación, una financiación pública, tanto de la Unión Europea, nacional, regional, provincial, del propio GAL, porque eso también es importante. A la hora de que nosotros elaboramos la estrategia de desarrollo comarcal para el siguiente periodo de programación, habrá muchas actividades que estén en consonancia
con la propia estrategia de especialización, estamos hablando del mismo territorio. Y es decir, si nosotros al final, y esto ya no voy a desvelar nada, hemos centralizado nuestra estrategia de especialización inteligente en la torta, cuando acometamos el diseño de la estrategia de desarrollo comarcal para enfoque líder, evidentemente, hablar del sector del queso para nosotros va a ser muy fácil. Ya está identificado cuál es la estrategia de crecimiento y cuál es la estrategia para ese sector en concreto. Quiero decir con eso que el propio líder va a poder financiar parte de las acciones que tengamos puestas en marcha con la estrategia de especialización inteligente. Otra parte de la estrategia ha sido el diseño de la metodología que hemos utilizado, sobre todo teniendo en cuenta esas ventajas comparativas. Y aquí es importantísimo que para nosotros, y así lo ha sido, que desde el principio tanto la mancomunidad como el resto de nuestros miembros de Junta Directiva apoyaron desde sus primeros estadios ese plan de especialización con ese eje motor, la torta de Alcasar, entender que esos son grandes concesiones del territorio, apostar por un solo sector, pero también porque ese sector tiene una capacidad de arrastrar muchos otros sectores económicos y productivos de la comarca donde todo el mundo se ve representado. Y sobre todo porque ahora cuando lo veamos el porqué de la torta, es porque la torta es más que la torta. La torta no es solamente un queso que se produce de forma localizada, que efectivamente es singular, es tradicional, es saludable, sino porque la torta ha dejado una impronta en el territorio y responde a un quehacer del territorio. Y porque la torta es transhumancia, es oveja, es pastor, recursos patrimoniales asociados a la torta, es decir, al final todo el mundo está representado por la torta. Y aquí entra en juego esos dos estudios del territorio, tanto qué somos o qué hemos sido y hacia dónde tenemos que ir y qué nos diferencia, como aquello que nos representa, y lo decía esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, el sector no te elige, no elegís vosotros el sector ya os ha elegido a vosotros. Y hacíamos esa pregunta también incluso a nuestros propios miembros de Junta Directiva el día que le trasladábamos la posibilidad de iniciar este proceso. Si nosotros decimos que somos la comarca de Tajo, Salura, Almonte, podemos decir que es una comarca cercana a Cáceres, nadie nos reconoce por eso. Pero de lo que sí que estábamos seguros que si preguntáramos en Coslada si conoce la torta Alcasar, eso evidentemente era bastante significativo y bastante diferenciador. Ese posicionamiento es lo que nos ha servido de base para la elección de esa actividad y sobre todo porque también entendíamos cuando hemos estudiado mucho la RIS3 de Extremadura, su metodología, porque entendíamos que en ese enfoque teníamos que beber un poco de los patrones, de sobre todo esos dominios científicos tecnológicos que incorpora la RIS3 de Extremadura, porque la conexión con otros sectores y el eje de actividad tenía que ser también algo muy consensuado y muy querido por todos. Y aquí está mi presidenta con nosotros, que nos acompaña siempre, es una firme defensora de la estrategia de especialización inteligente y la que ha provocado muchas veces ese consenso político y el dejar atrás partidismo y localismo y visiones cortoplacistas para tener en cuenta de que esa misión del territorio es importantísima. Es para nosotros lo que nos sirve de motivo y de ilusión todos los días. Bueno, contaros un poquito por qué se eligió la torta. Son elementos económicos en el territorio, elementos físicos y una serie de elementos transversales que había que incorporar. Estos sí son nuevos. Es una actividad, había que incorporarles las actividades transversales de investigación, de innovación, de emprendimiento y de liderazgo. Lo de liderazgo es importantísimo, no solamente por lo que supone incorporarlo a la cuádruple hélice, a nuestro sistema de gobernanza que hemos creado en torno a la estrategia de especialización inteligente, sino porque el coliderazgo y la corresponsabilidad, palabras que le he escuchado decir esta mañana a Elisa, son importantísimas para la buena ejecución de la estrategia. Estos no me voy a detener en ellos. La torta tiene una producción localizada que encima ni siquiera se corresponde con nuestro propio territorio, es decir, parte de la torta se produce fuera de nuestro territorio, en comarcas muy cercanas, en Adismonta, y hay parte de nuestro territorio que ni siquiera está la torta presente, o sea, hay muchas localidades que no se fabrica la torta. No solamente no se fabrica, porque la torta está localizada en una sola población en nuestro territorio, en el Casar de Cáceres, pero el Consejo Regulador de la Denominación de la Torta incluye también la ganadería que suministra de leche a la fabricación de la torta y ahí sí teníamos un ámbito de representación. Tiene un potencial comarcal, es un producto con gran calidad y precio, tiene tradición productiva
Y luego, sobre todo, tenía muchísimas hibridaciones, sinergias con otros sectores, el sector turístico, el sector agrario, el sector ganadero, el sector cárnico, el sector de la construcción, el sector industrial. Y nos ha permitido elaborar una estrategia con ese eje tractor, ahí teníamos el tractorcino con nuestras tortitas, que arrastra al resto de los sectores productivos de la comarca. Los talleres de descubrimiento emprendedor se basan en este plan de acción, con lo cual todo el mundo se veía un poco identificado en esa estrategia de especialización inteligente. Y teníamos que definir un patrón, y esto sí es importante, definir el patrón de especialización. Hay unas áreas de excelencia definidas por la RIS3 de Extremadura, ya las hemos visto, la agroindustria, el turismo, las TIC, la salud, las energías renovables. Y hay unos dominios científico-tecnológicos que son los que, en conexión con esas áreas de especialización, crean capacidad emergente, que crean nuevas oportunidades de negocio. Ni siquiera de negocio, nuevas oportunidades emergentes. No vamos a hablar de actividades concretas, como decía Jordi, sino de nuevas oportunidades de crear ese ecosistema de innovación. Y son esos, la agronomía, la biología, la ecología, la química, la bioquímica, la biotecnología, la electrónica y la automática, el ecodiseño y nuevos materiales, y los computadores y la ingeniería del software, un poco las TICs. Esto es importante, sobre todo por esa reflexión que hacíamos, la de los patrones de especialización y la no necesidad de que haya 24 grupos de acción, o sea, 24 estrategias, una por cada grupo de acción local. Porque de eso sí que nos podemos beneficiar todos, tengamos o no tengamos estrategias de especialización, eso da igual. Si al final el territorio decide que no está en un momento oportuno para acometer una estrategia de especialización, sí que puede sumarse a un patrón de especialización porque yo me identifico con mis sectores productivos, o al menos mis sectores productivos más potentes, más especializados, se identifican con ese patrón de especialización y siempre puedo beber del camino que lleve la RIS3 de Extremadura y sumarme a esa innovación, no perder el tren en ese sentido. Ahí está, nuestro patrón de especialización, que en este caso tenía cierta complicación porque no se trata de una solo actividad económica, sino que hay una actividad económica de eje motor, con una serie de actividades económicas sobre las que ejerce fuerza. Hay unos elementos transversales que incorporar a esos sectores productivos y a esos dominios científicos tecnológicos que van a producir esas oportunidades emergentes. Bueno, y además decir que nuestro patrón de especialización responde además a tendencias de la economía mundial. Estamos hablando del slow food, estamos hablando del consumo de alimentos sanos y saludables y de alta calidad, estamos hablando de especialización hacia la apertura de nuevos mercados como el kosher, halal, y estamos hablando de economía de la experiencia. O sea, estamos hablando de economía mundial, más allá de lo que incluso pueda decir la Unión Europea, que un poco viene descansando y reflexionando en torno a lo que son grandes tendencias económicas. ¿Y cómo hemos hecho el diseño de la estrategia de especialización inteligente? Pues como decía también Inmaculada, porque hay que hacer un análisis territorial, un análisis de recursos, de actividades, una conexión de nuestra RIS3 con la RIS de UAM de Extremadura, y porque hemos descansado también ese estudio territorial de puertas para adentro en dos patas. Por una parte, la participación ciudadana en el tejido asociativo y también el descubrimiento emprendedor más orientado a las empresas, por las conexiones que se producen y porque esto quizás sea lo más importante para el diseño de nuestro plan de acción, que se ha producido también con mesas de trabajo del sector, con esas entidades nuevas que se incorporan, los centros tecnológicos, etcétera, con acciones virtuales. Hemos seguido procesos en redes sociales y demás, intentando captar esa visión y esa misión de futuro con la ciudadanía en general, y con acciones presenciales que, como digo, importante para nosotros, y esto lo sabéis, cada vez que se inicia una tarde de un proceso participativo, llámese X, hay gente que se desplaza, hay gente que echa recursos propios, hay gente que echa su tiempo, de sus hijos, de su casa, en venir a acompañarnos y apostar con nosotros por una idea y por una visión y una misión. Y eso merece todos los respetos. Y no podemos estar mareando al personal, donde ahora te llamo para la estrategia de especialización inteligente porque bueno, es la excusa y mañana para otra cosa. Entonces, para nosotros era muy importante que en esos talleres presenciales se trabajara sobre todo la visión del territorio en torno a ese eje de especialización. Nuestro plan de acción, bueno, pues son retos relacionados en los primeros con el ecosistema de innovación, pero sobre todo con la atracción de talento y el trabajo en las empresas con incorporación de innovación, nuevas tecnologías, incluso tecnólogos profesionales que trabajen la innovación desde dentro de las empresas.
Hay un reto relacionado con el sector primario, en torno a la torta, también pues, con un alto componente de innovación, un desarrollo en torno a la propia industria que se deriva de la torta, infraestructuras y espacios para la investigación, hibridación con el sector turístico. Ahí han sido de lo más, ya lo podéis imaginar, hibridar un elemento gastronómico en ese potencial con el sector turístico ha provocado muchísimo proyecto, y luego sobre otras actividades del sector servicios y energías renovables. Y bueno, este es nuestro plan de acción, tampoco hay que detenerse demasiado, para sí detenerme en esto que sí que es importante, el ecosistema de innovación, esas conversaciones que decía Jordi que deben de producirse. Y nosotros, en este caso, nuestro ecosistema de innovación lo soportamos en herramientas presenciales que hemos realizado y en herramientas virtuales. ¿Pero para qué? Por una cosa importantísima, y es abrir la comarca al mundo. Y el Instituto, el IEPTS, nos sirve de conexión para abrirnos al mundo. Por eso la importancia de que nadie, no que nadie se descuelgue de la especialización, pero sí por lo menos que empecemos a trabajar en torno a la especialización, porque hay que ir un poco cambiando nuestra manera de actuar e incluso nuestro modelo de organización. El territorio, al final, lo forman la comarca, pero forman otras entidades que están en el mundo y que pueden suministrar la estrategia de conocimiento y de colaboraciones en un futuro. No me detengo aquí porque son las herramientas que hemos utilizado, porque lo que quiero que veáis, siempre os enseñamos un vídeo que es el de la presentación de la estrategia, pero quiero que veáis uno, que es muy cortito también, de los talleres de descubrimiento emprendedor que hemos utilizado con el sector empresarial. Son muy parecidos a los que hemos utilizado con las asociaciones, pero que veáis de qué manera conectamos a la gente con esta nueva metodología de trabajo y luego los resultados que ello produce. Son cortitos, porque vamos mal de tiempo. Hola, estás en el taller de descubrimiento emprendedor de Tagus. En este taller descubrirás de una forma muy sencilla y amena las oportunidades que existen para la economía y las empresas locales. Contribuirás además con tus aportaciones a la elaboración del Plan Estratégico Comarcal a través de una nueva forma de participación y gobierno. Con ella crearemos una visión compartida acerca del futuro de la comarca, porque el periodo 2014-2020 trae muchas novedades. En la Estrategia de Europa 2020 seguiremos desarrollando nuestros sectores económicos. En paralelo, tendremos que identificar los sectores en los que somos más fuertes y competitivos, y también aquellas actividades donde tenemos ventajas respecto a otros territorios. Esto es la especialización inteligente y lo haremos juntos. ¿Pero en qué dirección van las nuevas tendencias? ¿Cómo conectamos a nuestra comarca con el futuro? La clave está en identificar y explotar lo que sabemos hacer mejor para ser más competitivos. De esta manera podremos diferenciarnos en el mercado global. Por ejemplo, el futuro de nuestra agricultura y ganadería pasa por su modernización y orientación a producciones singulares y ecológicas, diferenciadas por la calidad. El futuro de la industria está en la identificación de los sectores en los que podemos ser más competitivos. Se trata de descubrir lo que hacemos y producimos en actividades como la industria del queso e incorporar nuevas tecnologías, nuevos conceptos y nuevas formas de vender. El futuro de los servicios apunta a trabajar sobre las actividades que ya se están desarrollando e innovar para generar una oferta singular que nos diferencie. Actividades innovadoras pueden ser el turismo rural especializado en la ornitología o la atención a las personas discapacitadas en el sector servicio o la producción de alimentos medicinales en el sector agrícola. No debemos olvidar que si aplicamos una innovación sobre una actividad en crisis, podemos convertirla en una oportunidad. Otra de las claves es aplicar las nuevas tecnologías a lo que hacemos. Nuevas tecnologías no solo son los ordenadores. Una tecnología puede ser también la elaboración de quesos con Lactobifidus para generar productos dietéticos y saludables. Y siempre debemos tener presentes las tendencias actuales de los consumidores, que son la salud, el ocio, el deporte o la alimentación. ¿Estáis listas y listos para empezar a inventar nuestra comarca? ¡Empezamos! Os puedo asegurar que es muy productivo trabajarlo, porque cuando no entiendes que haya conexión entre a lo mejor una joyería y la torta, la conexión existe y se generan oportunidades. Pero voy a ir mucho más deprisa porque aún me queda una cosita que explicaros y estoy viendo que ya llevo media hora. Plataforma de formación online, más herramientas sobre las que nosotros trabajamos el ecosistema de innovación.
Nuestra plataforma de formación, pues ya sabéis que, al igual que en otros grupos de acción local, es un sistema MOOC abierta, 365 días al año, 24 horas al día, y desde esa plataforma trabajamos también pues, el marketing digital, cursos como el de gestor de teleformación, etcétera, pues que soporta un poco ese ecosistema. Y la plataforma de asesoramiento virtual, que cuenta con asesoramiento también especializado e individualizado en cosas tan importantes para poner en marcha un proceso de innovación en el territorio como es la internacionalización de una empresa o incluso un e-branding o un community manager o una innovación aplicada a la empresa. Última parte de la ponencia, el diseño del modelo de gobernanza. Y al igual que nos hablaban esta mañana de que estamos en un cambio, estamos en, yo diría, un cambio de era, tenemos que entender que como modelo organizativo nosotros, los grupos de acción local, tenemos que dar un salto cualitativo y que empieza a darse un poco con la incorporación de ese sector del conocimiento a nuestras entidades. Esto era una de las razones de por qué nos aventurábamos a elaborar una estrategia de especialización inteligente en un entorno subregional, porque ese partenariado nosotros ya lo tenemos, pero hay que avanzar. No solamente por la incorporación del sector del conocimiento, sino porque como organización necesitamos cambiar también nuestro modelo organizativo. Estoy hablando de las actuales estructuras en las que estamos y nos sentimos muy cómodos, pero hay que empezar a romper. Cuádruple hélice, ahí está representada. Esto responde también a los retos de la economía global, a la Estrategia Europa 2020, a las RIS regionales y, sobre todo, porque los GAL garantizamos la representación de todos los agentes en nuestra cuádruple hélice. La gobernanza se ha trabajado de la siguiente manera, en un documento de trabajo con reuniones con líderes, y esa es la parte que quiero tocar ahora, incorporando a las empresas, en una misma visión, incorporando a las empresas, el empleo, el desarrollo, y con esos nuevos actores que se incorporaban. Y sobre todo por esto, porque hay un coliderazgo. Eso significa que hay un liderazgo del conocimiento dentro de la estrategia, un liderazgo político dentro de la estrategia, hay un liderazgo social dentro de la estrategia y un liderazgo emprendedor dentro de la estrategia, de alguna manera coordinado por el liderazgo técnico, que es el que soporta y da un poco, no pierde la visión de lo que pasa en el territorio. Pero esto significa corresponsabilidad. Ceder partes alícuotas de algo que nosotros ya venimos haciendo. O sea, cuando nosotros en nuestra Junta Directiva tenemos representación como la tenemos, es porque cedemos parte de la responsabilidad de la puesta en marcha de las estrategias. Esto es seguir avanzando, porque además son corresponsables de la ejecución de los retos que están definidos en la propia estrategia. Hay también una conexión en ese modelo de gobernanza del propio sistema que se ha montado en torno a la estrategia de especialización inteligente con la RIS 3, por no perder un poco, ni un poco ni un mucho, por no perder un poco la conexión que lleva la RIS 3 regional. Y hemos creado estos tres órganos, el Consejo Rector Asesor, el Equipo Gestor y Comité Técnico y el Foro Ciudadano, que responden más o menos a lo que suelen ser estos órganos en cualquier otro organigrama. Es decir, el equipo técnico es el que elabora la estrategia, hace el seguimiento técnico, el Consejo Asesor es el que responde a los grandes retos, a las grandes líneas estratégicas que fija la estrategia del Foro Ciudadano, que para nosotros es el más importante porque nuestra estrategia es un proceso vivo, en constante crecimiento y que todos los días se incorporan nuevas acciones. ¿Y esto es cómo lo estamos haciendo? Es decir, cómo estamos trabajando desde el 30 de septiembre, que para nosotros fue un hito en la presentación, pero que para lo único que nos sirvió es para el día siguiente poner las pilas y decir, ¿y esto mañana qué? Pues mañana vamos a trabajar con cada uno de los sectores. Y ahí pongo a Tagus porque, como veis, Tagus no está aquí, en ninguna de estas. Tagus está allí, porque vela, coordina, supervisa, promueve, somos la entidad facilitadora, estamos ahí. Pero entre la agrupación de queseros recientemente creada, ya sabéis que la Torta del Casar tiene un consejo regulador, pero no había una agrupación de queseros con interés económico, la han creado y uno de sus objetivos principales es poner en marcha la RIS 3 de nuestro territorio. Junto con Avante y CETA, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, están trabajando en unos vales tecnológicos, en un programa de innovación para el sector con cosas muy, muy innovadoras y muy... Además, han llegado al acuerdo de que todos van a beber un poco de las innovaciones que cada una de las empresas están estudiando.
La Torta del Casar, la Asociación de Turismo de Tajo Salva del Monte y la Dirección General de Turismo estamos trabajando en una ruta piloto sobre la torta que va a ser incorporada a una estrategia de turismo gastronómico de la Dirección General de Turismo, y eso significa que vamos a tener acciones promocionales, apoyo a Cáceres Capital Gastronómico, tenemos una web de eventos culturales que vamos a enseñar en breves días. En la Torta del Casar, el Ayuntamiento del Casar de Cáceres y el Museo del Queso están trabajando en la Ruta Europea del Queso, incorporando otras localidades donde el queso es su elemento diferenciador. Estamos trabajando, Tagus, con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras en sesiones formativas para nuestros técnicos en el ecosistema de innovación, emprendimiento social e innovación aplicada a las empresas, y estamos intentando que se refuercen desde el Centro Europeo de Empresas Innovadoras nuestro propio ecosistema de innovación y los servicios que desde él se prestan. Estamos trabajando con Fundecis, con la agrupación de queseros también, en la elaboración de un plan estratégico para el sector quesero. Esto quizás sea de las cosas más productivas que nos ha hecho ver así la estrategia de especialización inteligente. Los queseros están día sí, día no, allí puestos, diciendo cómo lo hacemos, cuál es nuestra misión, visión. Queremos participar de esto de la RIS3, están entusiasmados, pero no solamente los queseros, también los del sector turístico. Todos los que han trabajado un poco en la estrategia se sienten partícipes de ella. Con el Instituto del Arroyo de la Luz y nosotros vamos a trabajar también nuestro ecosistema de innovación en acciones de emprendimiento innovador y de apoyo al talento y a la formación en proyectos innovadores con los chavales de los institutos. Coprado, Fundación Sociedad Universidad, la Torta del Casar está trabajando en una escuela de pastores, un programa formativo práctico para la incorporación de desempleados al sector porque hace falta leche. Tagus y Fundecis estamos trabajando en un estudio de convocatorias europeas, programas europeos, etcétera. Y me paso. Y un vídeo chiquitito, porque para nosotros es lo más importante. Lo dijimos el día de la presentación y hoy por hoy sigue siendo lo más importante. Nuestros números, pero no porque sean números, porque son personas. Y eso nos hace llorar. ¿A que sí, Rosita? Un momentito, ¿me vais a dejar que lo ponga? Y ya no doy más.